Que el Señor nos bendiga ricamente. Bueno, hoy tengo la bendición y el privilegio de poder volver al texto que hemos estado estudiando, que es el texto de Efesios. Quiero orar, hay muchas razones por las que debemos orar. La iglesia necesita unirse hoy más que nunca. Bueno, siempre decimos más que nunca. Bueno, hoy la iglesia debe de unirse. Y yo quisiera animarle a usted para que se pueda unir conmigo y podamos orar no solamente por los que estamos teniendo la bendición de poder estudiar la palabra, sino de aquellos también que se encuentran en una cama de hospital. Tenemos hermanos amados que están hospitalizados, hermanos que están sufriendo alguna situación particular de la índole que sea, y nosotros queremos ser empáticos y queremos orar también con el pueblo de Dios, llegar hasta sus hogares. No importa donde usted nos esté viendo, si es de nuestra congregación o sencillamente tiene algún vínculo por amistad con alguno de los miembros, queremos bendecirle, queremos orar con usted. Yo creo en el poder de la oración, así que déjeme orar en este momento, y cualquiera que sea su situación, por favor, póngala delante del Señor. Padre, quiero darte muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar conectados con las personas que en este momento tienen la oportunidad de recibir la palabra del Señor. Padre, esta palabra no regresa a ti vacía, pero necesitamos las mejores condiciones como instrumentos, como receptáculos para recibir el glorioso y poderoso mensaje de la palabra del Señor. Así que te ruego en este momento, por favor, que puedas acompañar a mis hermanos y hermanas, aquellos que han llorado en estos días, aquellos que se están sometiendo a una prueba, a una situación, alguna prueba de índole que nosotros ni siquiera imaginamos, pero que están viviendo o atravesando momentos difíciles. Queremos ser empáticos, queremos sentir, Padre, de verdad, como tú nos enseñaste en tu palabra. Queremos amar como tú nos enseñas a amar. Y queremos, sabiendo que un día tú nos diste vida juntamente con Cristo, queremos utilizar la vida que tenemos para ser instrumentos de paz en la vida de otros. Muchas gracias por tu amor. A cada persona que nos está viendo, llega por favor a través del poder del Espíritu Santo y trae convicción y trae en este momento paz. Ministrales en donde quiera que estén. Lo pido, Padre, porque lo creo. En el poder del Espíritu Santo sé que ya, Espíritu Santo, tú intercedes a favor de este pueblo, amigos, familiares, hermanos. Gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En estos días me han estado preguntando y algunos me han dicho directamente: pastor, yo quiero estudiar la Biblia, pero me cuesta estudiar la Biblia. Nosotros estamos tratando por medio de una serie de estudios bíblicos, simplemente estamos revisando la carta a los Efesios. Nada que usted no podría hacer si tiene la posibilidad de hacerlo, los recursos, la escuela, pero no todos la tienen. Entonces, a mí me gustaría concentrarme en esta aventura, como le hemos llamado, la aventura a la carta a los Efesios. Y quiero hacer un repaso en donde no me voy a quedar, por supuesto, mucho tiempo, porque necesitamos cubrir 3 versículos esta hermosa noche. Así que ya nosotros hemos avanzado bastante en lo que es la aventura, lo que nosotros llamamos una aventura a través de la carta a los Efesios. Y a esta altura de la carrera nosotros quisiéramos hacer un repaso muy rapidito de esta hermosa carta. Y quiero hacerlo por medio de algunas preguntas. La primera pregunta: ¿quién escribió la carta a los Efesios? Pablo, el apóstol Pablo fue quien la escribió. ¿En qué año escribió el apóstol Pablo la carta a los Efesios? Bueno, muchos coinciden en que fue escrita entre el año 60 y el año 64 después de Cristo. Esto significa, primero, que ya Jesús había ascendido, que eran los primeros días en que la iglesia se consolidaba, era una iglesia en formación. Y en ese momento Pablo está presentando por inspiración del Espíritu Santo
una palabra que no solamente va a servir a un grupo de personas, sino que va a trascender por los siglos de los siglos. Pregunta, ¿dónde fue escrita la carta a los Efesios y qué otros documentos también se escribieron en ese momento? Muy bien, fue escrita desde la prisión, desde la cárcel donde Pablo estaba en Roma. Tenía derecho a visita, pero no podía salir. Estaba prisionero, estaba encarcelado. Otros documentos que fueron escritos fue la carta a los Filipenses, a los Colosenses y a Filemón. Otra pregunta es, ¿a quién fue dirigida esta carta? Porque normalmente las cartas tienen un autor, por lo menos en este caso un autor humano, y van dirigidas hacia alguien. Puede ser una persona, como el caso de Filemón, en el caso de Timoteo, en el caso de Tito, pero también pueden ser dirigidas a muchas personas, como el caso de las iglesias. Sí, esta carta fue dirigida a los hermanos que estaban en Éfeso, en la iglesia que se encontraba en Éfeso. ¿Con quién envió Pablo esta carta? ¿Quién fue el mensajero? Probablemente Tíquico fue el que llevó la carta a los filipenses, a los colosenses, a Filemón y también a los efesios. Hablemos un poquito de la ciudad de Éfeso. ¿Qué sabemos nosotros de la ciudad de Éfeso? Bueno, hay mucha información, pero yo creo que para nosotros sería bueno tener la más básica, saber de qué iglesia, de qué lugar estamos hablando. Bueno, Éfeso era la capital de la antigua Asia. Hoy en ese lugar se encuentra, bueno, siempre se ha encontrado, pero hoy tiene el nombre de Turquía y se encuentra precisamente en el mar Egeo. Estaba revisando el mapa, es muy interesante porque en la parte de abajo del mapa está el mar Mediterráneo. Y luego, si vemos de frente al mapa, vamos a ver a Grecia a la izquierda, Turquía a la derecha, que es donde estaba Éfeso, y más hacia la izquierda, la gran península de Italia. Ok, era famosa, Éfeso sí era famosa porque en ella se encontraba el templo de la diosa Diana, una de las maravillas del mundo, lo que constituía que Éfeso fuese una ciudad sumamente idólatra. Ok, dentro de las cosas que llamamos interesantes, encontramos que la carta inicia obviamente escribiendo el apóstol Pablo, y él se presenta a sí mismo como un apóstol, lo que significa enviado. La palabra apóstol significa enviado. No solamente eso llama la atención, sino que es un enviado de Jesucristo. O sea, Jesucristo, el mismo Señor Jesús es quien lo está enviando. Entiéndase también la palabra comisionando. Le está dando una misión a Pablo para que Pablo la pueda desarrollar. Pablo hace notar que su apostolado es por la voluntad de Dios, no por la voluntad suya. Hoy tenemos muchos hombres que quieren incursionar en el ministerio, cualquiera que sea. Algunos hablan del ministerio apostólico. Nosotros tenemos hoy nuestras reservas porque pensamos que es más como una perspectiva jerárquica, y no lo era en las Sagradas Escrituras, sino era un concepto de envío. Y Pablo dice: yo soy apóstol por la voluntad de Dios, no por mi voluntad. Y el saludo que Pablo hace cuando él dice gracia y paz es un saludo incluyente, pero también integral. Dijimos que las dos palabras tratan de poder afectar las dos mentalidades, tanto la hebrea, shalom, como la griega, gracia, charis. Lo que entendemos como bendiciones están prácticamente reveladas en el verso 3, un verso que hemos explotado muchas veces. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo. Lo hemos explotado mucho en los cultos presenciales y también acá, queriendo decir que ya el Señor realizó una acción en el pasado, desde antes de la fundación del mundo, la cual fue bendecirnos, proferir una palabra, un plan de bendición para nosotros. Lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Hemos enseñado
que nosotros no necesitamos nuevas bendiciones, necesitamos conocer las bendiciones que ya Dios nos ha dado, que son nuestras, y apropiarnos de esas bendiciones. Hablamos de 4 bendiciones manifiestas en el texto del capítulo 1, que es la predestinación. O sea, no es que Dios nos anula la voluntad, sino que Él en Cristo Jesús hace provisión para que todos aquellos que hemos de creer en Él tengamos la oportunidad de recibir esa bendición, esa condición. También está hablando de otra manifestación que como bendición es la redención, pagando el precio por nuestra libertad, porque recuerden, éramos esclavos del pecado. Nuestra voluntad había sido sometida a el maligno, a las fuerzas del mal, por nuestra propia desobediencia. Hoy vamos a hablar un poquito de esto. Luego la revelación, que es cuando el Señor descubre el velo, nos permite ver más allá o lo que hay detrás de. Esa es la otra manifestación. Y la última, la herencia. De eso estuvimos hablando. La herencia que nosotros tenemos por derecho en Cristo Jesús. Todo esto, y recuerden que la carta a los Efesios enfatiza mucho la frase en Él, en Él, en Él. Está muy repetida a través de la carta. En la oración que Pablo hace, él pide 2 cosas. Más adelante vimos que Pablo luego va a orar por los efesios. Primero, él va a dar gracias a Dios porque ellos tienen fe y su fe está puesta en Cristo Jesús. Y segundo, porque tienen amor los unos para con los otros. Tienen amor por todos los hermanos. Esto es un detalle sumamente impresionante y digno de destacar. Pero luego Pablo va a pedir 2 cosas. Pablo va a pedir primero sabiduría para los efesios. Decíamos que sabiduría definida de una forma muy sencilla, sin complicarnos, es ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y cuando vemos desde la perspectiva de Dios, somos movidos a actuar como Dios actúa. Y la otra es revelación, que se quite el velo, que se descubra el velo. Lo que Pablo desea que Dios nos revele son 3 cosas. Primero, la esperanza a la que Él nos ha llamado. No solamente la esperanza como un todo general, sino la esperanza que todos lleguemos a la unidad de la fe, que la iglesia pueda realmente ser una iglesia sin mancha y sin arruga, que estemos preparados para encontrarnos con el amado. Segundo, la riqueza de su gloriosa herencia en los santos, que podamos conocer toda la riqueza que Él nos ha dado por herencia a los santos. Y finalmente, Pablo desea que Dios nos revele la supereminente grandeza de su poder. Esto es hermoso. O sea, que Dios nos pueda revelar quién es realmente el Señor con su poder y que lo podamos entender. Cuando lo podamos entender de verdad, porque lo ha revelado, vamos a vivir o vamos a procurar vivir de manera consecuente. Vamos a concentrarnos hoy en los versículos 1, 2 y 3 del capítulo 2. A mí me gustaría que usted me acompañe y que podamos disfrutar de esta aventura. Usted, amado, que me ha dicho a mí, me cuesta estudiar la Biblia, no sé cómo hacerlo. Bueno, hoy quiero decirle que vamos a trabajar mediante lo que yo llamo algunos bosquejos. ¿Qué hacemos con los bosquejos? Tratamos de buscar ideas que sean ideas grandes, fuertes, lo que yo he llamado en muchas ocasiones los huesos grandes, para luego ver las subideas, los que están debajo, o las respuestas en este caso. Primer verso que vamos a revisar. Este primer versículo nos regala el primer bosquejo interesante con el que vamos a permitir o nos vamos a permitir ubicarnos. Entonces, el verso 1 solamente de ubicación. Hemos leído muchas veces este texto y en estos días lo he leído más. Y creo que cuando uno comienza a leerlo, cuando uno comienza a tirar líneas y a hacer preguntas, ¿a usted le gusta preguntar?
A mí me gusta preguntar. Creo que los que somos investigadores, los que estamos descubriendo, estudiando, necesitamos preguntar. Si usted quiere saber, usted tiene que preguntar y tiene que preguntarle a las fuentes correctas. Para estudiar la Biblia, una de las cosas que tenemos que hacer primordialmente es primero quitar nuestros lentes, esos lentes que nos caracterizan, que tienen nombre y apellido, y luego comenzar a hacerle preguntas al texto en la medida de la posibilidad. Hay textos que nos permiten hacer muchas preguntas. Por ejemplo, este primer versículo a mí me permitió hacer por lo menos 5 preguntitas. Así que vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ya, se acabó el texto. Y parece que no hay mucho que decir, pero cuando uno se permite leer lo que está atrás, o sea, lo que antecede a este texto, usted se va a dar cuenta que hay mucha sustancia, y yo quiero permitirme leer el verso 22, 1, 22 y 23, y luego amarramos con el verso 1 del capítulo 2. Dice la palabra del Señor. Y sometió, recuerde que aquí viene hablando básicamente de la obra de Cristo. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Entonces, ya hay uno se está haciendo la pregunta, bueno, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Cuando usted lee y lee otras versiones, se da cuenta que está hablando de la obra de Dios. Y Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero mire el 23. La cual es su cuerpo, o sea, la iglesia es su cuerpo, Cristo es la cabeza, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es quien llena todo en todo. Ahora va el verso 1 del capítulo 2, que recuerde que el texto bíblico es corrido. No están estas divisiones que las editoriales han hecho. Entonces viene ahora el verso número 1 y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Primera pregunta que tengo para usted que me está escuchando. Pero sería bueno que usted tenga su Biblia, como es lo recomendado. En algunos casos no le es posible, usted tal vez está llegando a casa o se está apenas acomodando o está en su trabajo. Sé que algunos nos ven desde el trabajo. Entonces voy a permitirme leer y animarle a que retenga. Y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces la pregunta es, ¿quién dio? Esa es la primera pregunta. ¿Quién dio? Dice, y Él os dio. Que Él dio. ¿Quién es el que está dando? La respuesta es Cristo. Cristo es el que da, porque Él tiene la posibilidad de dar. Algo que aprendí hace mucho tiempo es que uno no puede dar si no tiene. Algunos tienen el don de dar, lo que no tienen es de dónde dar. Creo que no es algo que debamos usar como ilustración, porque no todos podemos, o más bien todos debemos reconocer que sí tenemos algo para dar. Pero aquí está hablando de algo que dio. No vamos todavía a llegar hasta allá, sino la primera pregunta, ¿quién dio? Para tratar de entender el texto. Y Él os dio. ¿Quién es Él? ¿Quién dio? Bueno, Cristo es el que da. Segunda pregunta, ¿a quién le dio? Y Él os dio. Claro que estamos usando un español un poco antiguo, que es la versión Reina Valera del 60, pero no importa. Y Él dio. ¿Quién es Él? Jesús. Cristo es el que dio. Y Él, dice la palabra, os dio. Ese os significa a nosotros. Entonces, ¿a quién le dio? A nosotros.
Vamos con la otra pregunta y vamos a preguntar qué fue lo que nos dio. Ya sabemos quién fue el que dio, ya sabemos a quién le dio. Ahora la otra pregunta es ¿qué nos dio? ¿Qué fue lo que nos dio? Bueno, la Biblia dice, y Él os dio vida. Lo que nos dio fue vida. Claro, cuando uno lee esto y no trata de meterse, de profundizar, entonces como que no le toma mucho gusto. Yo me di la tarea de buscar algunos sinónimos de la palabra vida, porque vida parece que lo entendemos todos, pero no sé si lo entendemos todo. Algunos sinónimos de vida pueden ser existencia. Sí, vida, existencia. Y cuando pienso en existencia, conecto dos verbos que son el verbo ser y estar. Entonces, cuando yo tengo vida, es cuando soy y cuando estoy. Si no soy, no estoy. Si no estoy, no necesariamente puedo decir que soy tampoco. Es algo que está sumamente ligado, es una relación, es un matrimonio. Mi existencia está compuesta de mi ser y de mi presencia. Ser y estar. Pero también otro sinónimo para la palabra vida es animación. Animación. Otra palabra es duración. La vida tiene una duración y cuando hay duración hay vida. Otra palabra sinónima de vida es energía. Otra palabra es fuerza. Otra palabra es expresión y otra palabra es subsistencia. Vamos a hacer un ejercicio ahora, si usted me permite, y vamos a hacer un cambio. Vamos a cambiar la palabra vida y vamos a ver qué fue lo que nos dio entonces Jesús, porque ya sabemos que el que dio fue Jesús, a nosotros, que nos dio vida. Vamos a ver. Y Él nos dio existencia, el ser y el estar. Eso nos lo dio Cristo. Nos dio animación, nos dio duración, nos dio energía, nos dio fuerza, nos dio expresión, nos dio subsistencia. Qué lindo es saber que nosotros subsistimos porque un día Él, hablando de Jesús, le plació, quiso darnos a nosotros esta vida. Pero saben, también busqué algunos antónimos. La palabra antónimo es lo contrario a. En este caso, lo contrario de vida es muerte. Muy bien. Ahora, vamos a ver lo que la Biblia nos está diciendo. Dice que Él nos dio vida, no dice que nos dio muerte, pero yo quise buscar el antónimo de vida, que es muerte en primera instancia, la segunda, aniquilación, liquidación y exterminio. Entonces, vamos a ver qué fue lo que no nos dio Cristo. Y Él no nos dio a nosotros muerte, no nos dio aniquilación, no nos liquidó ni nos exterminó, sino todo lo contrario. Tengo una pregunta más. Según el texto, ¿cuándo nos dio Cristo lo que nos dio, que es la vida? Bueno, la Biblia dice que cuando estábamos muertos. Esto es interesante porque uno cree que es el mejor momento donde alguien necesita la vida. No necesariamente. La vida también se gesta y eso lo sabemos. Se puede gestar físicamente o espiritualmente. Se gesta físicamente cuando un espermatozoide y un óvulo se unen y entonces la vida se gesta. Pero Jesús le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. O sea que la vida también se gesta espiritualmente hablando. Y si nosotros profundizamos, cuando nos dio Jesús la vida, según el versículo 3, que la vida es una bendición, si usted lo interpreta como yo, entonces como bendición nos bendijo desde antes de la fundación del mundo. Entonces, esta provisión ya Dios la había hecho en Cristo Jesús. Pero la respuesta literal al texto, ¿cuándo nos dio esta vida? Cuando estábamos muertos. Y
la última pregunta en este primer bosquejo, como muertos, en la condición de muertos, o más bien como muertos, ¿cuál era realmente nuestra condición? Dice la Biblia, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, vea usted cómo delito y pecado son dos palabras que se conectan, se unen para traer un producto que se llama muerte. Muertos en vuestros delitos y pecados. Quiero explicar un poquito desde la perspectiva bíblica lo que significa la muerte. Me gustó mucho esta frase de una de las fuentes que consulté y no es una joya mía, alguien la puso en la boca de un siervo y dice: la muerte es el salario de la desobediencia a Dios. El salario es el pago por, es lo que merecemos después de haber hecho un X trabajo o ejercicio. Y él está definiendo la muerte como el salario, el pago o la paga de la desobediencia a Dios. Génesis capítulo 2, verso 17 nos dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Usted y yo conocemos la historia. Sabemos que Adán primero y luego, que Eva primero y luego Adán hicieron lo que no tenían que hacer. O sea, desobedecieron. Del árbol del bien y del mal no comerás. Pero ellos, ¿qué hicieron? Comieron. Entonces se cumplió, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Muchos definen la muerte como un estado de inconsciencia. Muchos. Simplemente un estado de inconsciencia. Algunos la definen como un sueño profundo. Entre ellos, salmistas, Job lo define como un sueño también. Pero teológicamente hablando, la mejor forma de definir la palabra muerte es la palabra separación. Separación. Romanos 3:23 nos recuerda: por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados, apartados de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque pecaron. ¿Quiénes? Todos. Por cuanto todos pecaron. Entonces, creo que es más responsable decir: todos pecamos, estamos destituidos. Mientras que estar muerto, espiritualmente hablando, es estar perdido. O, ¿por qué no? Perdido. Y tengo un ejemplo acá, que es Lucas capítulo 15, verso 24. Hablando del hijo pródigo, dice el padre: porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. O sea, estaba perdido, estaba separado de su familia, de su padre, de su entorno, y ahora ha revivido. Se había perdido, que es la connotación que quiero acotar, y es hallado. La Biblia nos enseña 3 clases de muerte, y yo quisiera explicar cada una. La primera es la que más conocemos, que es la muerte física. Esta muerte y todas las muertes son causadas precisamente por el pecado. Pero en consecuencia del pecado, y aquí un día se gestó en el huerto del Edén esa entrada del pecado al mundo, la muerte física es la separación del cuerpo con el espíritu, en donde el espíritu puede ir o al cielo o al infierno, pero el cuerpo regresa al polvo de donde salió. Esa es la primera muerte, la muerte física, con la que estamos más identificados y de hecho la que no queremos, pero es parte de ese ciclo. La muerte espiritual, esta se refiere a la separación también del espíritu, pero en este caso del espíritu del hombre y del espíritu de Dios. Fue lo que sucedió en el Edén. El hombre experimentó una separación espiritual de Dios. Aquí el hombre, ¿qué pierde? Pierde la imagen de Dios. Ahora el hombre es una caricatura, si me permite la palabra.
aquella imagen que Dios había puesto en el hombre se ha perdido. La presencia y la bendición de Dios se aparta del hombre. Cuando el hombre vive o está en esa condición, es una paradoja, vive, no. Cuando el hombre está muerto espiritualmente. Y por supuesto, la comunión con Dios desaparece. Comunión con Dios, común unión, ya no hay común unión. Y la tercera es la muerte eterna. Cuando hablamos de la muerte eterna, esta también se conoce como la muerte segunda. Permítame ir un momentito al libro de Apocalipsis y en el capítulo 2 y el versículo 11 hace referencia, no tengo el texto, tengo que buscarlo, Apocalipsis 2:11, leo para ustedes, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Está hablando de la muerte eterna. Pero vea lo que dice 21:8 también, siempre de Apocalipsis. Dice 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí se habla de una separación eterna. Esa separación no tiene retorno. Estamos en esa condición privados de la presencia de Dios y no hay ninguna posibilidad de salvación en la muerte segunda. En esta muerte el hombre está condenado eternamente y, como lo dice Apocalipsis, es arrojado al lago de fuego y azufre. Habiendo explicado ya lo de la muerte, me gustaría y creo pertinente y válido que entremos un poquitito al concepto de el pecado, porque el texto que estamos leyendo dice: Él os dio vida juntamente con Cristo. Déjeme buscarlo para no alterar la misma versión. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ok, estabais muertos. Ya expliqué esa condición de muertos. Estábamos separados espiritualmente de Dios. Pero ahora quiero explicar un poquito la palabra delito, la palabra pecado. La palabra delito se usa mucho en derecho. Algunas de las definiciones que encontré, busqué y me parecieron dos muy atinadas, porque hay muchas definiciones. Un delito es quebrantar la ley o romper la ley. La ley es lo que norma a los hombres. Es el conjunto de códigos que nos permite vivir en sociedad aceptándonos y respetándonos unos a otros. Cuando alguien viene y rompe ese estándar de comportamiento, entonces se dice que ha cometido un delito. Otra forma de llamarlo o de definirlo es cuando alguien comete una cosa reprochable, que hay que reprochar, que hay que hacerle un alto a eso que se ha cometido, esa violencia, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿cómo se define la palabra pecado? La definición de la palabra pecado es muy parecida porque delito habla de quebrantar o romper la ley. Bueno, pecado es transgredir, brincar la ley o rebelarse contra Dios. Rebelarse es mirar a Dios con una actitud desafiante. Es ponerse cara a cara contra Dios. Escuche, contra Dios. De ahí viene la palabra contrincante, contra Dios. Y también la más común es la que define el pecado como la desobediencia de los estatutos ya establecidos por Dios. Hasta aquí el versículo 1. Ahora vamos al versículo 2 y veamos rápidamente, en los minutos que nos quedan, el segundo bosquejo que es interesante también para esta ocasión. Permítame leer el versículo 2 y el versículo 3 respectivamente.
Dice, en los cuales, hablando de vuestros delitos y pecados, no perdamos la idea, de vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Primera pregunta para este segundo bosquejo. Estamos, recuerde, estudiando la Biblia y dejando que la Biblia nos ministre, nos hable, nos enseñe. ¿A qué tiempo se refiere Pablo cuando Pablo dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo? Bueno, al momento en que sin Cristo andábamos por allí deliberadamente, a los tiempos sin Cristo. Lo que se presupone que los tiempos con Cristo tienen que ser diferentes, tienen que marcar pauta. Si no marcan pauta, si no hay una diferencia, entonces podemos cuestionar si se ha hecho una transición. ¿Me estoy explicando? Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿En qué anduvisteis? En vuestros delitos y pecados. ¿Cuándo fue el tiempo en que no teníamos a Cristo como Señor de nuestra vida, como Salvador? No nos había impactado todavía su sangre por nuestra propia decisión, por nuestra entrega a Él. Vivíamos sin conciencia de nuestra desobediencia. Y en ese contexto se puede esperar todo. Se puede esperar vivir en delitos y pecados arbitrariamente. Otra pregunta que me sugiere de este bosquejo: ¿por qué pecamos? Bueno, el hombre peca básicamente por tres fuerzas a las que sin Cristo estábamos sometidos. Con Cristo ya no. Con Cristo tenemos una alternativa, una excelente, grande alternativa. Pero estas tres fuerzas nos acorralaban, estábamos sometidos según lo que dice el versículo que acabamos de leer. Por eso quiero mencionarlas, por lo menos explicarlas muy rápidamente. La corriente del mundo. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, a este mundo, no se hagan a la forma, más bien transfórmense, más bien opónganse, vivan de manera contraria a este mundo. Nosotros andábamos según la corriente de este mundo. Mire que digo, la corriente. La corriente es esa fuerza que va llevando y arrastrando todas las cosas. Estaba leyendo que los peces que nadan contra la corriente luchan por llegar a una meta específica. Los que nadan contra la corriente. Pero aquellos que no lo hacen, y entre ellos los peces muertos, obviamente, son arrastrados por la corriente de forma caprichosa. Lo que significa es que la corriente determina su destino. ¿Me explico? Pero el que nada contra la corriente, él determina su destino. Él va luchando, buscando su norte, su lugar, su meta. Todos los descendientes de Adán hemos heredado la muerte espiritual. En este estado nosotros también somos arrastrados con la corriente. Lamentablemente, esa corriente se puede traducir como el estilo de vida, la mentalidad, las costumbres que nuestra sociedad, que es poderosa y fuerte, ejercen como presión sobre nosotros y terminamos yendo por donde ellos quieren. La sociedad es un conjunto, si podemos llamarlo, de elementos egoístas, falsedad, vanidad, fornicación, materialismo, un vocabulario perverso, y hay muchas cosas que podemos agregar a esta corriente. Entonces, ¿por qué pecamos? Porque tenemos tres enemigos que están de alguna manera afectándonos
y principalmente una persona sin Cristo es una persona desarmada. La corriente del mundo. La palabra mundo en el idioma griego tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, podemos ver la palabra mundo como universo, como el planeta Tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud. La humanidad, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, la humanidad. Y también el estilo de vida y sistema humano diabólico que se revela contra Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Está hablando del sistema diabólico, es lo que nos enseña Primera de Juan, capítulo 2, versos del 15 al 17. La segunda fuerza que nos atrapa es el príncipe de las potestades del aire. Directamente Satanás y todos sus ejércitos, todas sus huestes, espíritus malignos. El principal de ellos obviamente es Satanás. El Nuevo Testamento lo denomina, por ejemplo, en Colosenses 1:13, la potestad de las tinieblas. Segunda de Corintios 4:4, el Dios de este siglo. Juan 14:30, el príncipe de este mundo. Satanás, por medio de sus malos espíritus, está operando en los rebeldes. Su operación consiste en potenciar la maldad de los malos, la rebeldía de los rebeldes y la incredulidad de los que no quieren creer. La última de las fuerzas que están operando en contra nuestra, dijimos que la primera fuerza es la corriente de este mundo, príncipe de las potestades del aire, según lo leímos en el texto, y en tercer lugar, los deseos de nuestra carne. Ahí no podemos culpar a nadie, no vamos a despersonificar el pecado, son nuestros deseos, lo que a la carne, a mi carne, le gusta. Esta es la tercera fuerza a la que nos vemos o nos veíamos. Estábamos sometidos a esta fuerza sin Cristo, porque dice, a los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente, etc. Ok, Gálatas nos da un excelente recurso para poder entender algunos de estos deseos naturales de la carne. No los voy a explicar, pero los voy a mencionar. Dice Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, lo que nos gusta a nosotros, lo que aquí en nuestros poros está, como dice uno, a flor de piel. Y hay pecados muy fuertes, muy rudos, pero no vamos a vestirnos de puritanos, vamos a tratar de entender y más bien de revisar si en esta lista nos vemos dibujados o de alguna manera desnudados ante estos deseos de la carne. Adulterio, fornicación, adulterio, relaciones sexuales estando casado. Fornicación, relaciones sexuales fuera sin estar casado. O sea, que cualquier relación fuera del matrimonio, sin estar casado o estando casado con otra persona, deseos de la carne que son considerados como pecados. Inmundicia, lascivia, idolatría. 7, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras. No vaya tan rápido. Yo le estoy pidiendo que usted busque a ver si usted se ve todavía reflejado. Si se ve reflejado, usted tiene una lucha. Tenemos una lucha, porque se supone que era en otro tiempo en que andábamos, y si todavía continuamos de manera viciosa y cíclica, tenemos que revisar. Voy a leerlos nuevamente: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. Viene la segunda parte: celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Amados y amadas, la naturaleza pecaminosa del ser humano después de la caída es
es clara y tenemos que luchar en estas dos naturalezas, pero hoy tenemos un excelente recurso y ese recurso lo encontramos en el verso número 4, que será nuestro próximo estudio. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, eso lo vamos a dejar para la próxima semana. Amados y amadas, gracias por acompañarnos. A partir de la próxima semana vamos a tener esta grande y buena noticia que yo creo que todos necesitamos conocer, aprender, afirmar. Y por ahora quiero bendecirlo con una palabra de oración. Permítame. Padre, gracias por tu gran amor y por tu fidelidad. Señor, por hablarnos a través de tu palabra. Teníamos una condición que ahora, gracias por tu amor, por tu fidelidad, ha cambiado. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir nadando contra corriente, pero queremos hacerlo en el poder del Espíritu Santo, por los méritos y la obra de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu pueblo, por tu iglesia. Los bendigo. Te damos honra, gloria y honor. Oramos en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor nos bendiga ricamente. Bendito sea el Señor que nos da la oportunidad de estudiar su palabra. ¿Sabe? Lo mejor de todo es que la palabra pueda hablarnos y pueda afectarnos. Toda persona que, de acuerdo a lo que nos dice el texto bíblico, no ha tenido la oportunidad de encontrarse con Jesús, todavía vive en esa condición. Lo más triste de todo es que no solamente vive allá, sino que vive separada de Dios y se continúa en esa condición. La Biblia nos enseña que entonces experimentará no solamente la muerte física, la muerte espiritual en la que ya está, sino que la segunda muerte o la muerte eterna. Amado y amada, si usted ha escuchado este estudio hoy de la palabra del Señor y usted puede percibir que Dios le está hablando, Él está diciendo a usted que Él no quiere que usted experimente la muerte segunda. Todos tendremos que morir físicamente, eso es un hecho, pero qué bueno es tener una esperanza y saber que después de esta vida vamos a vivir una eternidad. El Espíritu irá al cielo y estará con el Padre por una eternidad. Yo quiero animarle para que usted pueda tomar una decisión y usted renuncie a toda esa vida de cosas que nos separan, delitos y pecados que nos separan. Y más bien deténgase y dígale hoy a Jesús: Jesús, yo quiero, de verdad Jesús, yo quiero que tú vengas a mi vida y que quites todo pecado y me des también salvación y vida eterna a partir de hoy. Para eso yo quiero guiarlo, haga esta oración conmigo y sé que no será una oración en vano. Repita por favor conmigo: Señor Jesús, gracias porque me has hablado a través de tu palabra, pero mejor porque me confrontas y me ayudas a entender que yo necesito tener una condición nueva en Cristo Jesús. No quiero vivir más en mis delitos y pecados. Me arrepiento de esa vida y te pido que me perdones, pero también que en este momento te conviertas en mi Señor y mi Salvador. Voluntariamente te lo pido y te dejo entrar. Y esta oración la sello en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Una oración como esta no es mágica. Lo que tiene poder es la sinceridad con la que usted pueda decírsela al Señor. Así que lo hemos guiado. Yo sé que muchos están haciendo esta oración. Creo que la palabra de Dios no regresa vacía. Así que por favor, si usted ha hecho esta oración, yo le animo que nos permita conocer de esta gran decisión. Por ahora yo quiero bendecirlo y decirle que usted es bienvenido a la familia de Dios. Que el Señor le bendiga ricamente.